Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Invasión a gran escala, por tierra, por mar y por aire. Las tropas rusas invaden Ucrania. Con bombardeos de artillería pesada se acercan a la capital del país. El miedo gana terreno en las calles de Kiev. Putin chose this war. Enfrentarán consecuencias. El presidente Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia. Dice que Vladimir Putin eligió esta guerra injustificada y que sus ambiciones son más grandes que Ucrania. No queremos guerras. Condenan el ataque. En el mundo se alzan las voces contra la invasión rusa. Incluso en Moscú hay protestas. Pero en México, controversia por la reacción de AMLO sobre Ucrania ante la pregunta de Noticias Telemundo. La guerra en casa. En Estados Unidos el costo del conflicto se siente en el bolsillo. La guerra dispara la inflación, sube el precio de los alimentos, los metales, la gasolina, el petróleo rompe récord. Es la 1:30 de la madrugada en Ucrania. Así luce a esta hora la capital del país, Kiev. La calma después de las horas más difíciles, el profundo silencio y la larga espera, el temor a que haya más detonaciones esta noche. Rusia ha lanzado un ataque a gran escala contra Ucrania. El peor de los escenarios se ha confirmado. Y nosotros aquí tenemos cobertura en equipo, en el terreno desde Ucrania hasta Washington y las reacciones en todo el mundo. Lo vamos a llevar con cuidado en este día oscuro para la historia de la humanidad. Y vamos a comenzar con Kiev. En menos de 24 horas de invasión hay al menos 137 personas muertas, más de 160 heridos en el país. En la capital está Sol Macaluso. Sol, horas difíciles, las tropas rusas se acercan a la ciudad en donde tú estás. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Efectivamente, en estos momentos hay bombardeos, de hecho, así que perdonen si me tiembla la voz. Estamos al noroeste de Kiev, hemos intentado evacuar el día de hoy, el tránsito nos lo ha impedido, está todo colapsado, además de ese abastecimiento. Tantos días informando que la vida seguía con normalidad, pero el peor de los escenarios, como vos bien decías, se ha confirmado y la verdad es que da pánico. Las calles están desoladas, hay toque de queda y el día que hemos vivido hoy y lo que continúa, sin duda, no se nos va a olvidar jamás. Las columnas de humo y el sobrevuelo de los helicópteros rusos en el horizonte de Kiev confirmaron el peor de los escenarios: el avance de la invasión ordenada por el Kremlin. Difícil dimensionar la extensión de la devastación ante los constantes bombardeos que han dejado decenas de muertos y heridos a lo largo de Ucrania. No sabemos a dónde huir, lamentaba esta mujer. Bomberos intentaban controlar las llamas dentro de este edificio que quedó en ruinas, al igual que múltiples hogares alcanzados por los misiles rusos. Departamentos como este quedaron manchados de sangre y cubiertos por cenizas. Esta estación militar de Mariupol también sufrió daños extensos. El ataque a gran escala dio inicio justo cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía en Nueva York. El presidente Putin apareció en televisión estatal rusa anunciando su operación militar al este de Ucrania e inmediatamente después se registraron las primeras explosiones. La invasión llegó de forma simultánea por aire, por tierra y por mar, en el este, sur y norte de Ucrania, forzando al presidente Zelensky a declarar ley marcial y cerrar el espacio aéreo del país. Cerca de las 5 de la mañana me despertaba de la peor manera posible, con bombardeos. En la capital, las detonaciones y el sonido de la alarma desataron el pánico. Filas kilométricas de autos evidenciaban la desesperación por huir. Quienes optaron por quedarse buscaron refugio subterráneo en las estaciones de metro. Queremos un cielo pacífico sobre nuestras cabezas, no escondernos como ratas en agujeros, dijo esta mujer. Horas después de que comenzaran los combates, Rusia tomó el control de la planta nuclear de Chernobyl al norte de Kiev, donde más fuerzas rusas ocuparon el aeropuerto de carga a las afueras de la ciudad. Tropas adicionales aterrizaron en Odessa y avanzaron la ofensiva desde la península de Crimea. En esta fase inicial de la invasión se han disparado más de 100 misiles rusos en al menos 25 ciudades del país, que con el transcurso de las horas se hicieron sentir cada vez más cerca.
creíamos que íbamos a estar seguros, pero lo que estamos viendo es que ninguna zona es segura aquí en Ucrania. La ofensiva representa la crisis de seguridad más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y mientras el gobierno ucraniano le pida a sus ciudadanos unirse a la defensa de su nación, nos depara otra noche más de miedo e incertidumbre. Sol, esas escenas tuyas hablándole a tu camarógrafo, se siente el pánico, es durísimo, todos huyen, se resguardan y ustedes están en primera línea. ¿Cómo estás tú, Sol? ¿Cómo está tu equipo? Bueno, gracias por la pregunta. Estamos bien, estamos a salvo dentro de todo lo a salvo que podemos estar. Muy cansados, hace más de 24 horas que no dormimos. Es imposible conciliar el sueño y además tenemos que estar acá haciendo nuestro trabajo porque alguien tiene que informar todo lo que está pasando aquí en Ucrania, por supuesto. Pues muchas gracias por ese trabajo, Sol, y bueno, mucho cuidado. Gracias. Gracias a ti, Julio. Aquí en Estados Unidos, hoy, el presidente Biden habló a la nación, anunció nuevas sanciones contra el Kremlin. Dijo que son las más duras de la historia y aunque harán daño a Rusia, también las sentiremos aquí en Estados Unidos. Cristina Londoño nos acompaña desde Washington. Cristina, ¿qué tanto impacto pueden tener estas sanciones en nuestros bolsillos? Un impacto gigantesco, Julio, calefacción, comida, cuentas de retiro, y esto va para largo, porque aunque el presidente Biden dijo hoy que estableció las sanciones más duras de la historia contra Rusia, dijo que aquí lo vamos a estar sintiendo y que tardará un mes o mucho más para que Rusia empiece a sentir el efecto. Con la lluvia de misiles de trasfondo y la catástrofe humanitaria que pronosticó en marcha, el presidente Biden anunció las nuevas sanciones contra Rusia. Castigan a más bancos, a más oligarcas y limitan su acceso al comercio y a financiar a su ejército. The sanctions we imposed exceed anything that's ever been done. The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation in another month or so to see if they're working. Pero le llovieron las críticas de ambos partidos porque no castigó personalmente a Vladimir Putin ni desconectó a Rusia del SWIFT, que son las comunicaciones del sistema bancario internacional. Es lo que muchos pedían. Biden dijo que no hubo consenso, que quizás más adelante. Piensan que Putin todavía puede hacer cosas más desgraciadas y que necesitan tener habilidad de ponerle todavía más presión. Lo que no mencionó el presidente es el menú de ataques cibernéticos que, según fuentes de nuestra cadena hermana NBC, le presentaron sus asesores. Como desconectar a Rusia del Internet, cortarles la electricidad o bloquearles los trenes para que no puedan reabastecer a sus tropas. Sería una ciberguerra que jamás hemos visto, dijo el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reconociendo que Rusia también sabría contraatacar, pero que evita el cruce de fuego entre Rusia y Estados Unidos, que Biden y sus aliados quieren evitar a toda costa para que no se desate una guerra mundial. Esta tarde, el mandatario anunció el despliegue a Alemania de 7,000 tropas más para apoyar a la OTAN, pero aclaró una vez más que no entrarán militares estadounidenses a defender a Ucrania. Cristina, en esa conferencia de prensa al presidente le preguntaron de qué lado está China. Y una pregunta que resultó ser dificilísima, Julio. La pregunta exacta fue, ¿usted está insistiéndole a China que le ayude a aislar a Rusia? El presidente Biden contesta, no estoy preparado para contestar a esa pregunta. Y es que hasta el momento el gobierno chino no ha condenado a Rusia por lo que hizo. El vicecanciller chino esquivó 11 veces la pregunta de si lo que hizo Vladimir Putin se trató de una invasión o no. El temor es que muchos piensan que podría seguirle el ejemplo a Vladimir Putin y entonces invadir Taiwán. Esa es la preocupación geopolítica que hay en el momento, Julio. Gracias, Cristina Londoño, desde Washington. Sí, la guerra tiene su impacto en todo el mundo y desde luego aquí en Estados Unidos se nota sobre todo en la economía. Rusia es el principal exportador de trigo en todo el mundo y junto con Ucrania producen cerca del 29% de las exportaciones de trigo. Así que debido a la guerra podemos esperar un aumento aún mayor en el precio de la comida que vemos en el supermercado. Ucrania también exporta girasol, exporta cebada, exporta maíz y con lo que produce y se siembra en Ucrania se puede alimentar
alimentar a 600 millones de personas en el mundo. Los precios de estos productos también pueden subir. Rusia y Ucrania exportan además otros bienes importantes como el cobre, que se utiliza para los cables de electricidad y el transporte, el níquel, que se utiliza para la producción de monedas, y desde luego el petróleo, que por ahora ya está en un precio récord, el barril a más de $100. Y ante lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, la bolsa de valores en Estados Unidos comenzó la jornada con pérdidas, se recuperó una ganancia de 0.28%, pero esta volatilidad afecta directamente a las personas que tienen alguna cuenta de retiro, como el 401k, porque esas cuentas invierten en la bolsa de valores. La razón de todos estos reajustes, esta inflación, es sencilla. A los mercados no les gusta el desconcierto. Por ahora, la guerra con Ucrania es terreno desconocido para todos. El conflicto ya tiene además un costo humano grave. Desde los primeros bombardeos, miles de ucranianos huyen de su país como pueden. Familias con niños, grupos de personas con maletas, con lo poco que pudieron llevarse de sus casas, están llegando a la frontera con Polonia. Este país y otros de Europa Oriental esperan una llegada masiva de refugiados como consecuencia de la invasión rusa. Y es que la de hoy ha sido una invasión a gran escala. Las tropas rusas avanzaron simultáneamente hacia las principales ciudades de Ucrania. Desde Bielorrusia lanzaron ataques aéreos y de artillería contra Kiev y contra Kharkiv. Otros miles de efectivos avanzaron por el este de Ucrania, en las regiones independentistas de Donetsk y Lugansk, mientras que en el sur, las fuerzas rusas desembarcaron por el Mar Negro en las ciudades portuarias de Odessa y Mariupol. En menos de 24 horas, Rusia ya controla buena parte de Ucrania. Y es que si comparamos la fuerza militar de un país contra el otro, es como si fuera la lucha de David contra Goliat. Miren los datos. Ucrania tiene poco más de 200.000 militares activos. Rusia tiene casi 5 veces más, 900.000 efectivos. Ucrania cuenta con más de 800 tanques. El ejército ruso tiene casi 3.000. Rusia casi triplica el número de cañones de artillería en comparación con los de Ucrania. Casi 4.700 comparado con poco más de 1.800. Y la diferencia es todavía mayor en la fuerza aérea. Ucrania cuenta con poco más de 100 aviones de combate frente a los 1.000 que tiene Rusia. Solo hoy se calcula que Rusia ha lanzado 160 misiles contra Ucrania. Nos vamos ahora con Ron Aledo. Él es experto militar, exagente de la CIA. Muchas gracias por estar con nosotros, Ron. Con estos números que vemos, ¿cómo puede defenderse Ucrania frente a Rusia? No puede. Ya Rusia está destruyendo todas las defensas aéreas para ganar lo que se llama el control aéreo, superioridad aérea total, y ya entonces empezó a destruir la fuerza aérea ucraniana, que es obsoleta de por sí, que no puede hacerle frente a la fuerza aérea rusa, y tampoco máximamente Ucrania no tiene defensa contra los misiles rusos, misiles aire-tierra, que vienen de los aviones, misiles tierra-tierra, que es parte del ejército ruso. Tienen muchísimos misiles tierra-tierra, artillería pesada, cohetes que son también tierra-tierra, y los misiles también teledirigidos que son de mar-tierra. No tiene ninguna defensa contra esto Ucrania. Ron, una de las preocupaciones es que el ejército ruso ya controla la planta nuclear de Chernobyl. ¿Por qué esto es peligroso? Bueno, el peligro es mínimo de que vaya a haber una explosión o se vaya a ver algún tipo de leak, de escape. Lo que sí es que Chernobyl está en el camino más corto de Bielorrusia, donde estaban muchos soldados rusos en la frontera de Bielorrusia, hasta Kiev, hasta la capital. Está en el medio, está en camino. Y al tomar ahora Chernobyl, lo que le están diciendo al mundo, vamos a ir por Kiev por la ruta más corta, no vamos a rodearla, vamos a ir directamente a donde ustedes. Bien, pues gracias, Ron Aledo, por ponernos esto en perspectiva. Lo que ocurre en Rusia, en medio de este conflicto bélico, es importante. En Moscú hemos visto represión, lo mismo que en San Petersburgo y en otras ciudades rusas, con el arresto de los manifestantes que han salido a protestar contra la guerra. Se estima que hay más de 1.000 personas detenidas en las últimas horas, según organizaciones de derechos humanos.
México confirma que hay 85 mexicanos en las ciudades ucranianas de Kiev y Odessa que piden ser evacuados. El presidente López Obrador se pronunció hoy sobre el conflicto en Ucrania, como casi todos los líderes mundiales, solo que su tono sorprendió a muchos. Isa Osorio, nos vamos contigo a la Ciudad de México. Tú estuviste en Palacio Nacional, le preguntaste al presidente López Obrador por la crisis. Así es, Julio, esta mañana estuvimos adentro de Palacio Nacional y le preguntamos al presidente López Obrador al respecto. Sin embargo, diplomáticos que han sido embajadores de México en otros países han criticado esta postura, pues la han llamado poco enérgica frente a la dimensión de los hechos. Escuchemos qué fue lo que nos dijo el presidente. Las pinturas. Desde esta sala, el presidente de México dirige el rumbo del país y desde ahí contestó a Noticias Telemundo sobre su postura ante la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué opina sobre la invasión de Rusia a Ucrania? Pues que no queremos nosotros invasiones, no queremos guerras, nosotros somos pacifistas y ojalá y se busque un diálogo para evitar pues desgracias históricas. En un recorrido por el interior de Palacio Nacional, donde López Obrador vive y trabaja, aseguró que México tiene un plan ante el impacto económico que habrá, pero no dio más detalles. ¿Esto tendría consecuencias económicas para México? Vamos adelante. ¿Ya ha hablado sobre vamos eso, adelante. presidente? Ya vamos mañana a hablar de eso. Por lo pronto, el gobierno mexicano ya prepara la evacuación de 85 connacionales de Ucrania, mientras la mayor parte del mundo repudia el ataque ruso. Es una amenaza a la paz mundial. Es una amenaza a la estabilidad de Europa. En Europa, desde el Vaticano hasta los países que integran la Unión Europea, han rechazado las acciones del presidente Putin. Total y rotunda condena que hace nuestro país, España, las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania. Y el Reino Unido aseguró que no se quedará de brazos cruzados. Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo. Por ahora, aliados de Moscú como Nicaragua, Venezuela y Cuba han guardado silencio. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Dios quiera que... Bueno, hoy hubo protestas en Londres, en Madrid, en otras ciudades del mundo condenando la invasión y pidiendo una respuesta contundente contra Vladimir Putin. En Nueva York, que es hogar de más de 150.000 ucranianos, hay angustia por sus familiares en su país. Ahí está Carla Mesola. Carla, decenas marcharon hoy en la Gran Manzana. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Pues están realmente muy preocupados por todo lo que está sucediendo en su país. Nosotros hablamos con algunos de ellos y nos cuentan que tienen a la gran mayoría de su familia en Ucrania. Se han estado comunicando a través de mensajes de texto y por supuesto temen llegar a perder esta única comunicación. Los acompañamos a varias protestas que tuvieron aquí en puntos estratégicos de la ciudad, como en las Naciones Unidas, porque quieren que su mensaje resuene fuerte. Stop the war. Stop the war. La imagen del presidente ruso Vladimir Putin con las muñecas encadenadas, sangre en las manos y un letrero que dice asesino fue el estandarte de manifestantes en Nueva York. ¡Ucrania! ¡Ucrania! En el corazón de la Gran Manzana condenaron el ataque injustificado a Ucrania, que ya se ha cobrado varias vidas inocentes, y entre abrazos se reconfortaban unos a otros, unidos por el mismo dolor. Desesperada y sin poder contener las lágrimas, Ana Arima nos contó que niños y adultos de su familia en Ucrania están viviendo esta guerra, buscando refugios para protegerse. En los rostros de los presentes la preocupación era difícil de ocultar ante un panorama de incertidumbre y nada alentador. Sin entender de las repercusiones de una guerra, pero sí del peligro que enfrentan sus familias, los más pequeños dibujaron banderas y mensajes. Desde Times Square caminaron varias cuadras hasta llegar a la Federación Rusa para pedir un alto a la guerra. En varias ciudades del país se unieron a las protestas, desde Chicago, Washington D.C., Texas y hasta California. La diáspora ucraniana en otras partes del mundo también alzó la voz. En México, decenas salieron a las calles. Aprovechando su plataforma internacional, el actor Javier Bardem se unió a las manifestaciones en España. Las víctimas son siempre las mismas, los más débiles. Y allí mismo residentes y trabajadores como Olga, que conservan lazos familiares con Ucrania, pidieron a Rusia que ponga fin a un conflicto bélico. Que dejan nosotros tranquilo, paz. Nosotros queremos pasar de Europa, vivir como Europa, no como vive la ruso. Por ahora, solo les queda esperar que sus voces sean escuchadas. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo.
Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.